gran orquesta de Alain Debré, esta interpretación de la música central de la película Z, la recuerdan ustedes, película de Costa Gabras, basada en el asesinato de un político de izquierda en la dictadura de derecha en Grecia en 1969, un médico llamado Grigoris Lambrakis. Eso, esta película, el mismo director Costa Gabras que hizo Estado de Sitio, basado justamente en el asesinato, aunque la historia que cuenta es muy diferente. Nos viene mostrando historias Roque García. Pero antes de saludar a Roque, un par de cosas sobre lo que dije en el informativo, en la parte informativa de José Luis de la Peña. Ustedes saben que yo hace más de 10 años que vengo pidiendo casi en soledad que saquen de una vez por todas al ejército a la pelea junto con la policía contra la inseguridad que se nos lleva puesta ahora. Solo ayer fueron asesinados 5 compatriotas. Claro que los medios dicen con antecedentes penales como si no fueran seres humanos, no sé, ¿sí? Y lo cual demuestra el desastre que es la política de seguridad de nuestro Estado. Sin embargo, van a gastar $2 millones para traer extranjeros a darnos clases sobre qué hacer frente a la inseguridad. En el año 72, entre otros como consecuencia de este tema de la admisión, el sistema político sí sacó el ejército a la pelea. De aquel entonces contra los criminales, de aquel entonces los Tupamaros, que habían asesinado 47 personas en 10 años, es decir, menos de 5 personas por año. Los criminales de hoy, los Tupamaros de hoy, matan más de 300, 400 compatriotas por año. Es decir, casi 80 veces más de lo que mataban los Tupamaros criminales del ayer. La estadística dice que si lo sacaron ayer al ejército, hoy lo tendrían que sacar mucho más. ¿Por qué los políticos de hoy no hacen lo mismo que los políticos del 72? Porque no sienten, al igual que los políticos del 72 sentían, que el sistema está en peligro. No importa si su vida está en peligro, como está. No, eso no importa. Lo que importa es si el sistema está o no está en peligro. Como nuestros políticos que mandan, los que cortan el bacalao, sienten que el sistema no está en peligro, vamos arriba. Que los milicos sigan en los cuarteles. Esa es mi opinión, por supuesto, pero los datos y los hechos históricos, claro que avalan lo que yo estoy diciendo. Ahora sí, saludamos a el magíster en ciencias políticas, que como siempre nos alecciona con estos temas que están ligados a la historia reciente y que tienen mucho que ver con lo que está pasando en este tiempo. Roque García, ¿cómo andás, Roque? Buen día. Buenos días, Roque. Un saludo grande a vos y a todos los orientales que te escuchan. Como siempre digo, doblemente orientales, la nacionalidad y escuchar la radio oriental. No puedo menos que recoger el guante de tus comentarios. Me parecería muy interesante que un día tuviéramos una charla. Yo podría prepararme un poco más sobre lo que acabas de comentar, porque tiene muchas aristas. Es totalmente cierto lo que decís, que nosotros estamos teniendo 400 homicidios por año desde el año 2017. También es cierto que los homicidios vienen subiendo día a día, prácticamente una tendencia creciente desde que se recuperó la democracia. También es cierto que cuando los militares salieron a la calle, no solamente salieron los militares, sino que salió un sistema judicial que los amparaba, sobre el cual hablaremos en otra charla de estas, en la cual vamos a discutirlo. Me parece un tema sumamente interesante y sobre el cual, tengo una opinión formada, pero me gustaría desarrollarla con tiempo. Y como le prometí a mucha gente que ahora íbamos a hablar de Dan Mitrione, ¿te parece si nos vamos con Dan Mitrione? Sí, notable. Simplemente te doy como dato, según lo que he investigado, del año 2010 a la fecha, ya son más de 5.000 asesinados en Uruguay. Es una ciudad del interior, fue asesinada en poco más de 10. Sí, siempre lo repito, en el pico de represión máxima del gobierno militar, en el momento que había más gente presa, nunca se pasó de los 2.500 presos. Hoy hay 14.000 presos. Hoy somos una sociedad mucho más represiva y sin éxito. Pero hay toda una conversación que me gustaría prepararme un poco más, y un día me decís, tal día hablamos de este tema y lo hablamos con gusto, porque me parece que, como siempre te digo, una opinión es bueno cuando además vos la tenés bien fundamentada. Nos vamos a 1970, viernes 31 de julio de 1970, un grupo de tupamaros secuestran a Dan Mitrione. Y a mí lo que me gustaría hablar en esta columna, que tengo mucho para conversar con la audiencia, es lo que pasa entre el 31 de julio y el 9 de agosto de 1970, que es cuando lo matan.
porque pasan un montón de cosas muy interesantes, muy trágicas, pero que también hacen a la historia y que a veces han pasado como tapadas y que hacen mucho a la historia de lo que después nos cuentan. Entonces, una vez que lo secuestran, y en el secuestro, ya cuando estaba reducido, le pegan un tiro en el tórax. Los tupamaros no tienen mucha idea quién es que se lo pega, o al menos no queda claro, pero él es secuestrado y es herido. Y es llevado a la cárcel del pueblo. Entonces, el primer día hay toda una sombra, es un viernes, el sábado te puedes imaginar en Uruguay, en los años 70. Para el 2 de agosto se producen dos cosas que son muy importantes para la historia de este tema. La primera es que los tupamaros hacen su demanda. No importa cómo, llaman a un periodista, le dicen que tiene que ir, en un momento encuentran la demanda, y la demanda básicamente es la liberación de 150 detenidos, básicamente de todos los detenidos por acciones subversivas o terroristas a lo largo de ese momento. Ellos empezaron en 65, hasta 1970 tenían unos 150 detenidos. Piden la liberación de todos, pero de todos, ¿está? Obviamente que es un palo muy alto, como dijera mis amigos que les gusta la equitación, pero bueno, es lo que piden. Pero también pasa el 2 de agosto, que se da también unos elementos que nos permiten más conocer la dinámica, las interacciones que pasó entre los tupamaros y Dan Mitrione en ese mismo momento, porque ahí se produce lo que se llama el interrogatorio a Dan Mitrione. ¿Qué se hace en la cárcel del pueblo? Acá cerca, cerca del Parque Rodó, era donde estaba, se puede ir a visitar, pues, conociendo, hay que pedir hora en el Ministerio de Defensa, está abierta para la visita, es una visita muy, muy interesante, por cierto, muy dramática, por cierto, pero es muy interesante, como en una casa abajo había una cárcel. Pero quiero ir a la entrevista, es decir, lo interrogan. Y ahí tenemos dos terroristas, dos tupamaros, y Dan Mitrione preso, herido pero recuperándose 2 días después, y tienen un diálogo que es sumamente interesante. El diálogo se conservó porque se conservaron las grabaciones, y Clara Aldricci en su libro, que lo tengo acá adelante, lo copia textualmente, y está muy, pero muy bueno, porque Mitrione les cuenta lo que vino a hacer, y ellos se lo aceptan. Mitrione le cuenta que básicamente vino a instalar un sistema de radio, sistemas de comunicación, le cuenta que, por ejemplo, la policía uruguaya, los coches no tenían radios, o sea, lo que se llamó radio patrulla no existía, pese a que en el mundo sí, que le cuenta un poco todo, y los terroristas lo interrogan y le dicen, ¿usted es de la CIA? Y él le dice, yo de la CIA no sé nada, no tengo nada que ver con la CIA, y lo único que yo tengo que ver es con el FBI, porque sí, estuve en la escuela del FBI, la FBI es una organización bastante pública, me pueden preguntar de eso lo que sé. Y tiene el diálogo es muy largo, ¿no? Es muy largo. Y entre otras cosas, los terroristas le dicen que saben que estaciona enfrente a San José, ahí a la jefatura de policía, y le dicen, no, yo no estaciono, yo me paso 99% de mi tiempo en la embajada. Eso lo hacen los otros colegas míos que van a la jefatura de policía a hacer la cooperación en seguridad. Era como yo te decía, lo que se hacía era tratar de mejorar el nivel técnico de la policía uruguaya. Eso lo dicen los mismos tupos, o sea, está escrito. No sé si hasta acá me va siguiendo, Neri. Sigo perfectamente y viene muy emocionante este relato que estás haciendo. Bien, entonces en este coso que ya le digo, está en el libro de Clara Aldricci, que Clara Aldricci no es una historiadora, le pido a la audiencia que sea claro en esto, porque un historiador, yo podré tener mis discrepancias con Álvaro Rico, yo leo un libro de Álvaro Rico, que es miembro del Partido Comunista, y cuando dice, esto lo dijo Juan, me dicen qué libro, en qué página voy, y lo dijo Juan. Aldricci está llena de citas que dice, carta que le enviaron a la autora, entrevista con Federico, o sea, no sé, y está llena de opiniones personales, pero esto lo copia textual. Entonces en un momento uno de los terroristas le dice, matamos a Morán Charquero con una sonrisa. Y Mitrione le contesta, déjeme decirte que espero que resuelvan los problemas antes que haya que matar a nadie de ningún lado. La autoridad moral que tiene Mitrione se nota en el coso, y hay un pasaje que yo quiero ir también muy importante, que dice al final del interrogatorio, que ya le digo que es largo, dice, el terrorista le dice, Mitrione le dice, ¿me da otro vaso de agua? Sí, agua, por favor. ¿Qué cree que pasará en Latinoamérica?, le pregunta el terrorista. Y la contestación de Mitrione no tiene desperdicio, ¿no? El tipo no sabía que en menos de 8 días lo iban a matar. Se va a arreglar, dice. Latinoamérica se va a arreglar. No sé cuánto tomará. La gente aquí está llena de vida. El gobierno tiene problemas. Algún día se van a resolver.
Crea en mi palabra, tiene que ser resuelto. Y acá es la mejor parte. Todos estos edificios, escuelas, no son accidentes. Fueron construidos por gente inteligente y no se van a destruir de un día para el otro. ¿Sabes lo que le contesta el Tupa? Espero que no. Entonces, ya es casi al final del diálogo. Acá yo quiero hacer una reflexión breve sobre este pasaje muy importante. Lo interrogan también, lo llevan preso y lo interrogan, y después lo vamos a ver, también lo hacen con Nelson Mardecio, porque están intentando crear, digamos, un poder paralelo, una justicia paralela. Bueno, lo van a sentenciar a muerte y lo van a matar. Todo eso es una forma que queda clara que ellos querían de poner un régimen, un gobierno paralelo. Una de las cosas que me interesa también destacar es que los Tupas vienen de los anarquistas, vienen del... Me parece, ¿no?, que también lo sentenció, como pasó con Liberarse, que lo sentenció el nombre. A Misionero lo sentenció el origen, que era norteamericano. Sí, bueno, déjame llegar a eso, claro que sí. Entonces, porque ellos creen que van a apretar a Pacheco, y Pacheco también está en el libro de Aldrich, la contestación que le da, no me quiero ir mucho, ¿no?, pero la contestación que le da el embajador americano hay que encuadrarla y ponerla en todos los despachos de todos los jerarcas cuando resisten presiones de potencias extranjeras, ¿no? Él le dice, Nixon me mandó una carta, supongo que él sabe que yo voy a hacer lo que quiero. Básicamente se lo dice así, se lo dice al embajador de la potencia dominante en el mundo, ¿no? O sea, lo que se llama resistir presión, es decir, usted no me puede pedir que haga algo que la Constitución uruguaya no me deja. No, la respuesta de Pacheco es para enmarcarla, pero no me quiero ir, quiero seguir en esto. Porque ¿qué pasa en esos siguientes días? Lo que pasa es cuando deciden la sentencia. El 5 amenazan que van a matarlo. Pero el 7, seguimos en Damitrione preso, pasa un hecho que es poco conocido por la mayoría de los oyentes, me animo a decir, que es la caída del apartamento en la casa Almería. En una casa que tenían en Malvin, los Tupas estaban metidos por Malvin por todos lados, otro día lo hablaremos, ahí vivía Candán Grajales, bueno, lo vamos a ver después en el 14 de abril del 72, pero en un apartamento de la calle Almería, bueno, en el apartamento de la calle Almería claro, en el apartamento de la calle Almería, bueno, es lindo el barrio, ¿no? Pero en el apartamento de la calle Almería se captura a toda la cúpula del MLN. Es un golpe fundamental y se da, porque lo da, y ahí un día hablaremos de la caída de la calle Almería, de la buena disposición de la policía y sobre todo del coraje personal y la audacia del comisario de Lega, al que después van a matar, porque lo matan precisamente por eso, no por integrar el escuadrón de la muerte, sino porque les hace caer la calle. Él pega una patada, entra, es muy largo el cuento, pero muy divertido, también divertido dentro de la tragedia. Él se da cuenta que están esperando a más gente y en vez de llamar a la policía se queda adentro, no le avisa a nadie y van llegando toda la cúpula del MLN y lo va capturando a todos. Así cae Sendik. En esta primera vez, ¿no? Después se va a jugar. Así cae Sendik y unos días antes había caído Amodio Pérez. Entonces, ¿qué nos pasa? Llegamos a un momento en que Mitrione está preso, pidieron 150 rehenes que liberaran, Pacheco dice que no, y los que están abajo deciden matarlo. En una cosa que mucha gente dice que es el triunfo de la línea militarista. Y yo también acá, si me das un minutito más, te voy a leer lo que dice Almañí, que es un tupamaro entrevistado por Alfonso Leza. Dice, este escenario cambió de Mitrione en adelante, más allá del propio Mitrione. Pero el hecho de hacer retroceder al país a la pena de muerte, en un país que ya había incorporado la abolición muy atrás en la historia, fue un golpe muy grande en este halo de simpatía que el MLN había captado. Más adelante dice, para mí ese día empezó a instalarse el terror en la sociedad. Y dice, había un fenómeno romántico dentro del MLN, pero había también una fuerte corriente que impulsaba el terrorismo. Ya no lo digo yo que son terroristas, lo dicen ellos. A partir de Mitrione es que se produce la caída del halo y sobre todo la caída de popularidad. Y también me gustaría comentarle a la audiencia que no es casualidad que cuando los Tupas salen de la cárcel y construyen un movimiento político, el movimiento se llama Movimiento de Participación Popular. Porque obviamente lo que se dan cuenta es que precisamente lo que les falló fue el apoyo popular. Y el apoyo popular que lo tenían, y lo tenían bastante, digamos, garantizado con algunas acciones tipo Robin Hood, que seguramente la audiencia recordará alguna, lo pierden después de la muerte de Mitrione.
Después de la muerte de Mitrione, lo pierden. Mitrione es un desastre desde el punto de vista estratégico. Estados Unidos no puede presionar a Uruguay. Lo poco que les quedaba de esa fase que se llevó a llamar Robin Hood, la terminaron luego con el asesinato, para mí el peor asesinato que se hizo en toda la historia política de Uruguay, que hubieron unos cuantos, ¿no? El peón Pascasio Báez. Te voy pidiendo, Roque. Sí, bueno, yo quiero terminar con una cosa que se me ocurrió estos días leyendo también. Lo único que unía al MLN, que venían del Partido Socialista, de los anarquistas y que venían algunos del Partido Nacional, era el método. No tenía una ideología muy clara. Creían que iba a venir algo como Cuba, pero tampoco lo que une a los tupamaros es el método. Todos querían la violencia como forma de arreglar la sociedad. O sea, los tupamaros, si hubieran ganado, nos hubieran llevado una espiral de violencia aún mayor, porque ni aún entre ellos tenían clara el modelo de país que querían. Lo que sí querían era, a través de la violencia, cambiar la sociedad uruguaya. Y en el camino mataron muchísimos inocentes. Y sobre todo, mataron pobres, porque no hay generales muertos, no hay ministros muertos, no hay presidente muerto, hay soldado, hay cabo de la policía, hay sargento. Matando pobres, querían arreglar el país. Confío en la semana que viene, con un poco que me dejes, seguimos con otro tema muy interesante, que es la posición de Alejandro Otero, lo que dicen que dijo y lo que realmente dijo. ¿Te parece? Comisario que marcó de época y se volvió mítico, ¿eh? Te mando un abrazo, Roque, te despido hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, Neri, muchas gracias por todo. Un saludo grande a la audiencia oriental. Bueno amigos, esta fue la columna del día de hoy. Como siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Aprovecho para decirles que esta columna la hicimos en base a este libro de Clara Aldraghi, el libro del mentiroso cubano, doble agente, Mapa de un engaño de Díaz de Medina y Patria para nadie de Brum. Así que bueno, como ven, todo lo que decimos, hay abundante bibliografía que lo prueba. Les agradecemos por la columna, agradecemos que nos sigan en este canal, agradecemos que nos sigan en las redes sociales y a los que tienen la capacidad y la voluntad les agradecemos las donaciones que nos permiten. Todo el dinero recaudado se usa solamente para promocionar este tipo de videos y este tipo de contenido en redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta acá y síganme para más videos.